Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Gracias por asistir a esta clase del Instituto Bíblico del Aire. La muerte de Jesús fue uno de los episodios más tristes de los relatos evangélicos. Sin embargo, el estudio de hoy nos mostrará la manera en la que Jesús les explicó a sus discípulos que ese evento, motivo de tristeza, sería también motivo de gran gozo. Estamos considerando el capítulo 16 del Evangelio de Juan y ya Alberto Valle está listo para presentarnos la clase de hoy. Preste mucha atención y abra su corazón a la palabra de Dios. ¿Qué tal, amigo y amiga de este su Instituto Bíblico del Aire? Una vez más abrimos la palabra de Dios para estudiar el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Como ya hemos dicho, este es el mensaje más largo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo y abarca desde el capítulo 13 hasta el 16. Muchos le llaman el Sermón del Aposento Alto o el Sermón de la Pascua. Pero lo que encontramos aquí es más bien un diálogo, algo así como un retiro. En el primer retiro, que llamamos el Sermón del Monte, Jesús reclutó a sus 12 apóstoles de entre sus discípulos. Este Sermón del Aposento Alto es el último retiro de Jesús. En su primer retiro, en el Sermón del Monte, Él se dirigió a los discípulos en general. Aquí, Él se dirige a sus apóstoles. En este escenario, encontramos a 11 de los apóstoles y a Jesús en vista de que Judas había salido a traicionarlo. Al final del capítulo 15 e inicio del 16, Jesús prepara a sus discípulos para el sufrimiento y la persecución que daría inicio en apenas unas horas. Jesús sería arrestado dentro de poco, quizás poco tiempo después de haber dado esta enseñanza. En el verso 16, Jesús motiva una pregunta. Le pedimos en nuestro estudio anterior a usted, amigo oyente, que leyera la respuesta a esa pregunta. Obviamente, Jesús quería enseñar algo importante. Leamos lo que nos dice desde el verso 16 en adelante. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Él motiva esta pregunta diciendo, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Esto se refiere evidentemente al hecho de que él iría a la cruz, sería sepultado y posteriormente resucitaría. Al llegar a ese punto, cuando ellos le vieran nuevamente, serían llenos de un gozo que nadie podría quitarles. El mundo se gozaría porque finalmente se habrían librado de Jesús, pero ellos se entristecerían. Y él dice que cuando una mujer va a dar a luz un hijo, sufre grandes dolores, pero luego de dar a luz, olvida toda aquella angustia por causa del gozo que el nacimiento del niño le produce. Sería lo mismo con ellos. Y podríamos decir que de alguna manera se estaba refiriendo al nacimiento de la iglesia. De alguna manera Jesús les dice
que el nacimiento de la iglesia estaría precedido por un tiempo de tristeza. Pero él no dijo aquí que habría un tiempo de tristeza y entonces otro de gozo. Él dice que la tristeza se convertiría en gozo. Lo mismo que les provocaría tristeza, les llenaría de gozo. La cruz sería un evento triste, pero la misma cruz sería el instrumento, el agente de la salvación que les traería gran gozo. Y él dice que en ese día ellos no preguntarían nada. Y esto se refiere al hecho de que el Padre les daría el Santo Espíritu y haría que ellos no tuvieran que hacer más preguntas porque tendrían al Espíritu en ellos. Noten el capítulo 16 el énfasis en la enseñanza del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos da un gran estudio sobre este tema en 1 Corintios 2, 27. En este capítulo 16, Juan nos dice que cuando el Espíritu Santo viniera, Él los guiaría a toda verdad y les enseñaría las cosas que habrían de venir. Él les mostraría un esquema del curso de los eventos por venir. El apóstol Pablo nos dice que usted tiene que aprender verdades espirituales a través de la ventana del Espíritu Santo. La verdad espiritual se discierne espiritualmente. Solo el Espíritu Santo la puede discernir. Esa es la manera en la que ponemos todo esto en el lugar que le corresponde, y Jesús lo está profetizando aquí. En el día de Pentecostés, y más adelante, esto se cumple. En el capítulo 2, verso 27 de Primera de Juan, y en el verso 20, Juan les dice a los creyentes, luego de Pentecostés, que ellos tienen la unción del Santo y saben todas las cosas. Y esa unción les enseña todas las cosas, de manera que no necesitan ser enseñados por ningún hombre. En mi iglesia madre, uno de nuestros pastores era un anciano llamado Julito, quien ya partió con el Señor. Este querido hermano no había recibido una gran educación, apenas podía leer y escribir. Sin embargo, era maravilloso el discernimiento de las Escrituras que este humilde hombre tenía. En ocasiones compartía mis conocimientos teológicos con él, y qué grande era la bendición de escuchar palabras de sabiduría que superaban en mucho la reflexión teológica. Este querido hermano partió a la presencia del Señor precisamente en un culto de oración en la iglesia. Y aunque no podía exhibir la capacidad intelectual de ciertos maestros de la Biblia, nos dejó un testimonio tan poderoso de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que se deja enseñar por el Espíritu Santo y que pudo ir aún más lejos de lo que muchos pastores y maestros de la Biblia, educados en la teología, podemos ir. Es hermoso ver cómo Dios organizó todo esto. Jesús dijo que buscáramos, tocáramos y pidiéramos, y encontraríamos, se nos abriría y se nos daría. Es justo que Dios haga las cosas de esa manera. No es un asunto de cuán aventajados seamos intelectualmente o si hemos recibido un título en educación teológica. Es un asunto de cuán hambriento está usted en su corazón. Si un hombre pide, busca y toca, el Espíritu Santo será su maestro, de manera que no tendrá necesidad de las enseñanzas de los hombres. Es evidente que Jesús les estaba diciendo a estos hombres, de los cuales algunos ni siquiera podían leer o escribir, que el Espíritu Santo les enseñaría. Él sería su guía y su instructor. La estructura de este discurso del aposento alto parece estar basada en las preguntas que los apóstoles tenían. Pero Jesús les dice que el día vendría cuando ellos no necesitarían hacer más preguntas porque tendrían el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo en sus vidas. Pero, cuando ellos preguntan sobre esta declaración, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, Él les da esta hermosa ilustración de una mujer dando a luz a un niño. El alumbramiento es la descripción de esta declaración, en la que se refiere a su muerte en la cruz y su posterior resurrección. Luego de estos eventos, ellos se regocijarían de la misma manera que la mujer olvida su dolor de parto luego que ve a su bebé. Ellos no tendrían necesidad de preguntar más, pero Jesús les dice que pidan en su nombre. Técnicamente, Él dice que ellos deben dirigirse al Padre y pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo.
Por supuesto, usted debe dirigirse al Padre como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Le hablamos al Padre, pero lo hacemos en el nombre de Jesús. Es posible que tengamos la impresión de que la oración es una especie de lista de compras en el nombre de Jesús, pero esa es una mala interpretación del propósito de la oración. En el nombre de Jesús significa en alineación con todo lo que Él es y con su voluntad. Es por eso que Jesús dice que cuando usted ore, le diga al Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Antes de decir, danos, decimos tu nombre, tu reino, tu voluntad. Y finalizamos diciendo, tuyo es el reino y el poder y la gloria. En otras palabras, lo que resulte de esta oración te pertenece a ti. Cuando usted se inicia en el ministerio y pasan los años, y al final de varios años usted mira hacia atrás, y usted y otros pueden decir que lo que pasó ahí fue el resultado de lo que Dios quiso que sucediera, entonces usted puede decir, Señor, tuyo es el reino, y el poder y la gloria. Eso es lo que significa orar en el nombre de Jesús, alinearse con los propósitos de Él y de Dios. No es pedir cualquier cosa, sino cualquier cosa que cumpla con los propósitos de Dios mientras usted es parte del cumplimiento de la gran comisión y la gran misión de Dios en este mundo. Y usted se gozará completamente, porque es eso lo que desea un verdadero discípulo de Jesús. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.